En algún lugar del universo, una sola galaxia flota completamente sola rodeada por un océano de vacío infinito. Cada una de sus estrellas late en silencio como si guardara un secreto sobre el destino del cosmos y sobre lo que significa estar aislado pero no perdido. Esta noche el viaje entra en esas galaxias solitarias en su pasado, su futuro, y en la calma profunda que las envuelve para acompañar cada respiración hasta el sueño. Si te gusta viajar por el universo mientras descansas, apoya este rincón del cosmos con un like y suscríbete al canal. Así podremos seguir explorando juntos muy despacio entre la oscuridad y la luz. En la oscuridad casi perfecta del espacio intergaláctico, una galaxia solitaria avanza muy despacio, como si flotara en un mar sin orillas, rodeada por un silencio que no cambia nunca y por una negrura que casi no contiene luz. A su alrededor no se ven vecinas cercanas, no se cruzan grandes enjambres de estrellas, no hay brazos espirales de otras islas de materia, acercándose solo una inmensidad estable y fría que parece repetirse en todas direcciones. El vacío que la rodea no está totalmente vacío, contiene unas pocas partículas dispersas y una luz de fondo muy débil, pero para esa galaxia aislada, todo se percibe como un entorno inmenso sin compañía, un escenario donde nada parece interrumpir su trayectoria. Desde lejos la imagen se asemeja a una única ciudad iluminada, en medio de una llanura nocturna que se extiende sin fin, una ciudad que sigue encendida, aunque nadie se acerque a sus límites. Este tipo de galaxias interesa porque muestra cómo se comporta la materia cuando se encuentra casi totalmente separada de grandes grupos y de colisiones frecuentes, y porque ayuda a entender la relación entre estructura y vacío en la historia del cosmos. La soledad extrema de estas islas estelares ayuda a construir una idea de escala, ya que la distancia hasta la próxima gran concentración de galaxias puede ser tan grande que cualquier viaje imaginado se convierte en un trayecto interminable. En su interior, sin embargo, la vida de las estrellas continúa con su ritmo propio, con generaciones que nacen en nubes de gas, viven durante millones o miles de millones de años y finalmente liberan material al medio interestelar, manteniendo activo un ciclo silencioso. Este ciclo se desarrolla como en otras galaxias más pobladas y más rodeadas, pero aquí queda enmarcado por un fondo mucho más homogéneo y oscuro, lo que convierte cada destello en algo más evidente frente a la negrura general. La galaxia entera se desplaza también respecto al resto de la red cósmica, siguiendo trayectorias marcadas por la materia visible y por la materia oscura, que no se ve, pero ejerce gravedad de forma que aunque parezca inmóvil en el vacío, su movimiento se prolonga durante miles de millones de años. Cuando los observatorios estudian estos sistemas, necesitan tiempos de exposición muy largos para reunir la poca luz que llega, y cada fotón capturado representa una prueba de que esa ciudad lejana sigue activa en algún lugar del mapa del universo. Ese esfuerzo de observación devuelve una sensación de paciencia y de continuidad, porque la información no llega de golpe, sino como una lluvia fina y constante que se acumula hasta formar una imagen completa. La mente que contempla estos datos puede imaginar la galaxia como una barca luminosa que cruza un océano tranquilo, donde las olas son tan amplias que apenas se notan y donde no se levantan tormentas cercanas. En este panorama, las preocupaciones asociadas a escalas cortas pierden peso, porque cada proceso que sucede en la galaxia dura mucho más que cualquier vida individual y se mide en tiempos que suavizan los cambios bruscos. La estructura solitaria recuerda que el universo no está lleno por todas partes de la misma manera, sino que alterna regiones densas con grandes vacíos, y que ambos extremos forman parte del mismo diseño general. Esta alternancia entre llenos y huecos sugiere una especie de respiración cósmica muy lenta,
en la que las agrupaciones de galaxias marcan los puntos de exhalación y los enormes vacíos marcan los espacios de inhalación, aunque no exista un movimiento real de aire ni un latido. Pensar en esa respiración imaginaria ayuda a aceptar que hay fases de calma prolongada y fases de cambio más marcado, todas integradas en una evolución que no tiene prisa. La galaxia aislada continúa su viaje sin saber de encuentros cercanos ni de fusiones futuras, y esa falta de eventos violentos frecuentes hace que su historia se escriba con trazos largos y suaves. El simple hecho de que exista un objeto tan grande avanzando así casi desapercibido en un mar oscuro muestra que la realidad alberga escenarios donde la constancia pesa más que la agitación. Con esa idea, la imagen de la galaxia solitaria se convierte en un recordatorio de que también en el universo más amplio hay lugares donde casi nada interrumpe el curso lento de las cosas y donde la estabilidad domina durante edades enteras. A medida que la mirada se acostumbra a este escenario, la sensación inicial de aislamiento se transforma en una forma de calma amplia, como si el vacío funcionara como un gran colchón que amortigua cualquier sobresalto y disuelve cualquier tensión brusca en una extensión inmensa de tiempo y espacio. La galaxia solitaria sigue girando con regularidad, sus estrellas trazan órbitas que se repiten con una precisión silenciosa, y esa repetición crea un ritmo que invita a imaginar un universo donde muchas cosas cambian, pero a un compás tan lento que casi todo se percibe como una larga pausa. Esa pausa cósmica envuelve la historia de esta isla de luz y deja abierto el camino para observar otras regiones en las que el contraste entre soledad y compañía galáctica permitirá entender mejor cómo se sostiene la estructura del universo en su conjunto. En la escala más grande que puede imaginar la astronomía, la materia no se reparte de forma uniforme, sino que se organiza en una especie de red inmensa, donde hay zonas densas y zonas casi vacías. Esa red se conoce como red cósmica y describe la manera en que galaxias, cúmulos y filamentos de gas se conectan entre sí a lo largo de distancias gigantescas. Puede pensarse como un entramado de carreteras luminosas que conectan ciudades lejanas, mientras amplias llanuras oscuras se extienden entre ellas sin casi luces. Las galaxias solitarias a la deriva en el vacío habitan precisamente esas llanuras lejos de los nudos brillantes, donde muchas galaxias comparten vecindario. Un vacío cósmico es una región del universo con una densidad de materia mucho menor que la media, una especie de hueco amplio dentro del tejido general. En esos huecos, la gravedad de la materia cercana empuja lentamente hacia afuera a las pocas galaxias que quedan dentro, de modo que parecen deslizarse hacia las fronteras del vacío. Vista en esa imagen, una galaxia solitaria se asemeja a un barco que se aleja del centro de un lago muy tranquilo, arrastrado por corrientes lentas y casi invisibles. Este comportamiento importa porque revela que incluso el vacío participa en la dinámica del cosmos y no es simplemente un fondo pasivo. Cada posición y cada movimiento de estas galaxias aisladas aporta información sobre la forma global del entramado cósmico y sobre la cantidad de masa que hay oculta en regiones que no brillan. Los telescopios detectan estas estructuras indirectamente midiendo velocidades y distribuciones de galaxias para reconstruir el mapa de los huecos y de los filamentos. El proceso se parece a estudiar la forma de un bosque al observar la sombra que proyecta sobre una colina, usando las pistas que deja la luz para imaginar los detalles que no se pueden ver directamente. Con cada nuevo estudio, el mapa de la red cósmica se vuelve más preciso y las rutas de las galaxias solitarias se dibujan con líneas más suaves. En ese mapa, las regiones de vacío se muestran como grandes burbujas conectadas y las galaxias solitarias aparecen como puntos discretos casi perdidos en las zonas más claras del dibujo. Saber que existe esta estructura a gran escala añade una nueva capa de calma
porque indica que el universo sigue patrones amplios y coherentes, en lugar de ser un conjunto de movimientos caóticos sin relación. La propia soledad de una galaxia en un vacío deja de ser una rareza absoluta y pasa a ser una parte esperada de la forma general del cosmos. Dentro de esa soledad regulada, la galaxia continúa girando formando estrellas a su propio ritmo, mientras todo el entorno a gran escala cambia solo muy despacio. La imagen mental de una red luminosa rodeando vastos huecos oscuros ayuda a visualizar cómo se reparte la materia y cómo se definen los caminos por los que se trasladan las galaxias con el paso de miles de millones de años. La red cósmica, entendida como un patrón general de conexión, ofrece un marco donde se integran tanto los grandes supercúmulos como las islas aisladas que apenas tienen vecinas cercanas. En este marco, las galaxias solitarias se convierten en puntos de prueba que indican hasta qué punto se extienden los filamentos y hasta dónde llega la influencia de las zonas densas. La idea principal es que incluso las regiones que parecen vacías siguen las mismas reglas de gravedad y expansión que el resto, solo que muestran su efecto de manera más lenta y silenciosa. Esta comprensión ofrece una sensación de continuidad, como si un mismo conjunto de normas sencillas guiara tanto a los enjambres de galaxias como a los pocos sistemas que viajan solos. En la narración calma del universo, la red cósmica proporciona el escenario amplio, los vacíos marcan los espacios de pausa y las galaxias solitarias son notas suaves que se sostienen en el tiempo. A medida que se construyen catálogos más completos de galaxias, los vacíos dejan de ser simples huecos en un mapa y pasan a ser estructuras con personalidad propia, con tamaños, formas y orientaciones que cuentan una historia sobre cómo creció el universo desde sus primeras irregularidades. En este contexto, la presencia de una galaxia solitaria en medio de un gran vacío no solo llama la atención por su aislamiento, sino que actúa como un marcador que ayuda a fijar escalas y a comprobar teorías sobre la formación de estructuras. Vista con calma, la trayectoria de esa galaxia puede imaginarse como una línea muy larga dibujada sobre un lienzo casi blanco, una línea que continúa más allá del borde del cuadro y que invita a seguir la historia en tramos sucesivos. Con esa imagen serena de fondo, la red cósmica deja de ser una idea abstracta y se convierte en una escena amplia y estable, donde cada punto de luz tiene un lugar definido y cada vacío ofrece un espacio de descanso visual en el que la mente puede apoyarse sin esfuerzo. La galaxia solitaria que se desplaza por el vacío no siempre ha vivido separada, y su pasado puede incluir encuentros lejanos, empujes suaves y decisiones silenciosas del propio universo. La idea central es que su historia se escribe con un ritmo distinto al de sus parientes que viven en regiones más pobladas. En algunos escenarios, una galaxia así nace en el borde de un gran filamento de materia y con el tiempo, la expansión del espacio y la atracción de las zonas densas cercanas terminan alejándola de la mayoría de sus vecinas. En otros casos pudo formar parte de un pequeño grupo que se dispersa con los miles de millones de años hasta que una de las integrantes queda en una órbita que la conduce hacia una región cada vez más vacía. También es posible que el entorno que la rodeaba fuese poco denso desde el principio, de modo que nunca llegó a acumular muchas compañeras y que su aislamiento solo se hiciera más claro a medida que el universo crecía. En todos estos caminos, el resultado visible es una galaxia que gira y envejece sin grandes fusiones recientes, sin alteraciones bruscas en su forma general y sin encuentros cercanos con otras grandes estructuras. Esta calma externa no implica ausencia de cambios internos, porque en su disco o en su halo de estrellas siguen encendiéndose y apagándose generaciones estelares con regularidad lenta. En las zonas donde aún queda gas frío suficiente,
nacen nuevas estrellas que iluminan nubes dispersas como faroles encendidos en barrios poco habitados de una ciudad muy amplia. Donde el gas se ha ido consumiendo predominan estrellas viejas y de luz más suave que aportan un brillo continuo pero menos intenso, similar a una iluminación de fondo que nunca se apaga del todo. Con el paso de enormes periodos de tiempo, los materiales expulsados por las estrellas masivas enriquecen el medio con elementos más pesados, y ese enriquecimiento lento actúa como una memoria química de todo lo que ha ocurrido en la galaxia. Cuando se estudia esa memoria, se obtiene una especie de archivo interno que permite reconstruir cuánto tiempo ha pasado desde las fases más activas de formación estelar y cómo ha variado el ritmo de nacimiento de estrellas. La soledad en este contexto significa que ese archivo se conserva sin demasiadas interrupciones producidas por colisiones grandes, por lo que la historia se lee con menos sobresaltos y con curvas más suaves. Visto así, el aislamiento cósmico se vuelve una oportunidad para observar procesos básicos de evolución galáctica casi en estado puro, sin tanto ruido externo. Los movimientos de las estrellas dentro de la galaxia siguen patrones que dependen sobre todo de la masa propia del sistema y de la forma de su distribución, sin la influencia continua de fuerzas de marea fuertes procedentes de vecinas cercanas. Desde un punto de vista tranquilo puede imaginarse el interior de la galaxia como un enorme carrusel en el que las órbitas se repiten una y otra vez, mientras las formas de los brazos y del disco cambian de manera gradual. La idea que se mantiene es que la soledad cósmica no significa inmovilidad, sino cambio muy lento y muy extendido en el tiempo. Para quien observa desde lejos la combinación de aislamiento externo y evolución interna suave, convierte a estas galaxias en relojes de marcha larga que marcan fases amplias de la historia del universo. Sus propiedades, como la mezcla de estrellas jóvenes y viejas, o la cantidad de gas disponible, hablan de un equilibrio entre consumo y reserva de material que se ha ajustado sin sacudidas violentas. Esta regularidad da una sensación de estabilidad que contrasta con la imagen de regiones más densas donde las galaxias interactúan con frecuencia y el ritmo de los cambios parece más agitado. Contemplar la posibilidad de estos relojes galácticos solitarios introduce una noción de tiempo que no se mide en días ni en años, sino en tramos tan largos que cada cambio se percibe como una transición suave entre estados parecidos. Esa noción suaviza la percepción de urgencia y deja espacio para imaginar procesos que no necesitan decisiones rápidas ni giros repentinos, solo constancia. Mientras tanto, la galaxia continúa su viaje por el vacío, llevando consigo su archivo de luz y de elementos sin testigos cercanos, pero disponible para quien desde muy lejos dedique el tiempo suficiente a recoger sus señales débiles. En esta visión pausada, la historia de la galaxia solitaria se alinea con la historia general del universo, donde gran parte de la evolución transcurre de manera silenciosa y las transformaciones importantes se acumulan poco a poco hasta formar un paisaje nuevo que llega sin sobresalto. Con esa imagen en mente, la atención puede desplazarse en adelante hacia los efectos del entorno casi vacío sobre la forma de la galaxia y sobre el destino de su luz, que continúa expandiéndose hacia regiones donde tal vez no haya nadie para recibirla durante periodos muy largos. En el entorno casi vacío donde avanza la galaxia solitaria, la materia que queda fuera de ella se presenta como un gas extremadamente tenue y como un fondo de radiación muy suave que llena todo el espacio, de modo que la galaxia parece nadar en un océano casi transparente, donde apenas hay corrientes visibles. Aunque la densidad de partículas sea muy baja, la gravedad de la galaxia sigue moldeando ese entorno, atrayendo lentamente el gas disperso hacia su halo y tejiendo una región de influencia que se extiende mucho más allá del disco de estrellas.
Esta región invisible se conoce como halo de materia oscura, una envoltura masiva que no emite luz, pero que mantiene unida a la galaxia y domina la forma de las órbitas en su interior. Al estar tan aislada, la galaxia ofrece un escenario especialmente claro para estudiar este halo, porque las fuerzas externas son débiles y no distorsionan tanto las señales que la materia oscura deja sobre los movimientos de las estrellas. A escalas mayores, la expansión del universo estira el espacio entre la galaxia solitaria y sus posibles vecinas remotas, de manera que la distancia efectiva crece con el tiempo, como si el océano se ensanchara alrededor del barco que lo recorre. En este contexto, se entiende que la galaxia se mueve tanto por sus propias velocidades iniciales como por el flujo general de la expansión cósmica, y que ambas contribuciones se suman en una marcha lenta pero constante. La escena puede imaginarse como una lámpara suspendida en una habitación que, en lugar de quedarse fija, ve cómo las paredes se alejan poco a poco y la dejan más centrada en un volumen cada vez mayor. Para los observadores lejanos, la luz de la galaxia viaja por ese espacio en crecimiento y sufre un alargamiento de longitud de onda que transforma su color hacia tonos más rojizos, un efecto que indica la velocidad de alejamiento y el grado de expansión interpuesto. En una galaxia aislada, este alargamiento actúa como un indicador limpio del ritmo con que la separación aumenta y ayuda a fijar puntos de referencia para medir la historia de la expansión del universo. La idea que se refuerza es que incluso un entorno aparentemente vacío contiene información precisa sobre la evolución global siempre que se disponga de un faro estable que lo atraviese. La galaxia solitaria cumple ese papel de faro cósmico, enviando un flujo de fotones que cruzan zonas donde casi no hay interferencias, lo que permite que las señales lleguen relativamente intactas a los detectores. En esas condiciones pequeñas, variaciones en el brillo, en el color o en la forma observada pueden vincularse con características concretas de la materia oscura o del gas circundante, sin tantas dudas causadas por interacciones frecuentes. El vacío, lejos de ser un escenario sin relevancia, se convierte en un laboratorio extendido donde se ponen a prueba modelos de gravedad de expansión y de distribución de masa a gran escala. En este laboratorio, los filamentos de gas extremadamente tenue que conectan regiones lejanas pueden actuar como finas corrientes que alimentan la galaxia con material fresco, aunque lo hagan a ritmos muy inferiores a los que se observan en entornos más ricos. La imagen mental es la de raíces subterráneas muy largas que traen agua de zonas remotas hasta un único árbol en una llanura extensa, permitiendo que ese árbol continúe creciendo de manera discreta. La presencia de estas corrientes suaves indica que incluso en los vacíos la materia está organizada y que la galaxia no está completamente desconectada del resto del universo. En esencia, este entorno casi vacío actúa como un soporte silencioso que mantiene la galaxia en una lenta conversación gravitatoria con estructuras distantes, una conversación que se desarrolla a lo largo de eones. Esta visión calma muestra que la soledad no es aislamiento absoluto, sino una forma de relación muy dilatada en el tiempo y muy extendida en el espacio donde cada intercambio ocurre con una cadencia amplia. Para la mente que sigue esta historia, el entorno de la galaxia solitaria se presenta como una combinación de estabilidad y comunicación tenue, donde nada es verdaderamente estático, pero donde los cambios ocurren a un ritmo que no exige atención constante. La consecuencia es una sensación de continuidad profunda, como si la galaxia y el vacío que la rodea formaran juntos un sistema en equilibrio lento, capaz de sostener su danza durante tiempos que superan con mucho la duración de cualquier estructura menor. Con esta escena establecida, se abre la puerta a examinar cómo la luz que sale de la galaxia
Al cruzar este espacio tranquilo, puede curvarse sutilmente bajo la influencia de masas invisibles, ofreciendo pistas adicionales sobre la materia que no brilla, pero que sigue dando forma al camino de cada fotón. Cuando la luz de la galaxia solitaria atraviesa el espacio casi vacío, no recorre una línea perfectamente recta, sino un camino ligeramente curvado por la presencia de masa visible e invisible que encuentra en su trayecto, y la idea central aquí es que esa curvatura suave se convierte en una herramienta delicada para medir lo que no se ve directamente. El fenómeno en el que la gravedad desvía la trayectoria de la luz se conoce como lente gravitatoria y puede pensarse como una especie de cristal transparente formado por campos de gravedad en lugar de vidrio. Incluso una galaxia aislada rodeada por su halo de materia oscura y por restos de filamentos tenues actúa como un pequeño cristal de este tipo, doblando de forma sutil los rayos que pasan cerca, cuando detrás de ella se alinean fuentes aún más lejanas como otras galaxias remotas o regiones de formación estelar. Su luz llega al observador algo distorsionada, y esa distorsión contiene información sobre la cantidad y la distribución de masa en la galaxia solitaria. La imagen mental es la de mirar a través de una lámina de agua muy limpia, donde las ondulaciones apenas se notan, pero son suficientes para deformar ligeramente el reflejo de una luz lejana. En el caso de una galaxia solitaria en un vacío, las ondulaciones gravitatorias proceden casi solo de su propio halo y de las estructuras débiles del entorno, de modo que el patrón resultante es más simple que en un cúmulo lleno de vecinas. Esta simplicidad permite aislar mejor la contribución de la materia oscura y reconstruir con más claridad el perfil de masa que mantiene unida a la galaxia. Para conseguirlo, se analizan pequeñas variaciones en la forma aparente de muchas galaxias de fondo, que se estiran o se orientan de manera preferente al pasar su luz cerca del campo gravitatorio de la galaxia solitaria. Este efecto se denomina lente gravitatoria débil y funciona como un conjunto de huellas distribuidas sobre el cielo que, tomadas de una en una, parecen poco significativas, pero que al combinarse revelan un diseño coherente. En un entorno silencioso donde casi no hay interferencias de masas vecinas, esas huellas se leen con menos ruido y el mapa resultante de materia oscura adquiere contornos suaves pero definidos. El resultado es una especie de silueta invisible que rodea a la galaxia, más extensa que su disco de estrellas y más masiva que todo lo que brilla. Saber que esa silueta existe y que puede medirse mediante la luz que llega desde detrás refuerza la idea de que en el universo hay más contenido del que la vista directa sugiere. La galaxia solitaria, entonces, ya no es solo una isla de luz, sino también el centro de una región de influencia que se extiende silenciosa en todas direcciones. Esta visión aporta una sensación de sostén, como si cada una de estas islas estuviera envuelta en un campo que la sostiene suavemente, incluso cuando el entorno visible parece vacío. En paralelo, la luz de la propia galaxia experimenta el alargamiento asociado a la expansión del espacio, de modo que cada fotón que llega al observador lleva un registro doble de su viaje. Por un lado, la señal de cuánto se ha estirado el espacio que ha atravesado, y por otro, las pequeñas desviaciones causadas por masas encontradas en el camino. Al combinar ambas clases de señales, se obtiene una lectura aún más rica de la estructura del universo a gran escala. En el caso de las galaxias solitarias, estas lecturas se traducen en curvas suaves y en patrones de distorsión moderados que encajan bien con la idea de procesos extendidos en el tiempo y en el espacio. Para la mente que sigue esta narración, la complejidad matemática que hay detrás puede entenderse como una suma de efectos pequeños, cada uno comparable a una ligera refracción en un aire muy claro, acumulados a lo largo de distancias enormes.
La luz que comenzó su viaje en el interior de la galaxia solitaria recorre millones de años luz por regiones casi vacías, se deja moldear por halos invisibles y por vacíos que se expanden y finalmente llega como un susurro medible a los instrumentos que esperan con paciencia. Esta cadena de acontecimientos no introduce sobresaltos, sino una secuencia de transformaciones lentas, todas coherentes entre sí, que convierten a la galaxia en una mensajera fiable del estado del cosmos. A partir de este punto, la historia puede avanzar hacia las diferencias entre una galaxia solitaria, en un vacío profundo, y otras que viven en grupos densos, contrastando cómo cambia el ritmo de su evolución según el tipo de compañía cósmica que tengan alrededor, siempre desde la misma mirada serena que observa los efectos de la gravedad sobre la luz a lo largo de tiempos casi inabarcables. La diferencia entre una galaxia solitaria en un vacío profundo y una galaxia inmersa en un cúmulo denso se resume en el tipo de historias que pueden escribir, y la idea central aquí es que la soledad cósmica suaviza la evolución mientras la vida en grupo la vuelve más agitada. En un cúmulo las galaxias se mueven unas junto a otras como coches en una gran rotonda con trayectorias que se cruzan, adelantamientos cercanos y frenadas bruscas marcadas por la gravedad compartida. Esas aproximaciones frecuentes producen mareas gravitatorias que estiran los discos, deforman los brazos y en muchos casos desencadenan oleadas de formación estelar cuando el gas se comprime de manera súbita. La escena es la de un cielo donde varias islas de luz se rozan suavemente, intercambiando gas y estrellas, fusionándose a veces y dejando tras de sí estructuras alargadas, colas de materia y envolturas irregulares. En cambio, la galaxia que viaja sola por el vacío experimenta pocas de estas perturbaciones fuertes, y su disco, si lo tiene, conserva una forma más regular durante tiempos muy largos. Esto significa que su ritmo de formación estelar puede mantenerse más estable, sin tantas explosiones cortas de actividad extrema, seguidas de periodos abruptos de agotamiento de gas. En un cúmulo, el gas que rodea a las galaxias forma un medio caliente y denso que puede arrancar el gas frío de las galaxias que lo atraviesan, como si un viento constante barriera las reservas que alimentan las nuevas generaciones de estrellas. Este proceso reduce la capacidad de seguir formando estrellas en algunas de las integrantes del cúmulo y acelera su envejecimiento colectivo, de manera que muchos miembros terminan mostrando poblaciones estelares viejas y colores más apagados. En cambio, en el vacío profundo, la galaxia solitaria conserva su gas de manera más eficiente, porque no enfrenta un baño tan intenso de gas caliente que lo despoje de sus reservas. Puede que acceda a menos material fresco desde el entorno, pero lo que tiene lo pierde más despacio, y eso le permite prolongar fases intermedias de formación estelar. Desde el punto de vista de la estructura, una galaxia de cúmulo puede mostrar signos claros de encuentros pasados, como deformaciones en los brazos, núcleos alargados o halos extendidos por fusiones repetidas, mientras que la galaxia solitaria mantiene contornos más suaves y simetrías más evidentes. La diferencia entre ambos casos importa porque ofrece dos laboratorios complementarios para estudiar cómo influyen las condiciones externas en la vida de una galaxia. Las galaxias de cúmulo revelan qué ocurre cuando el entorno es intenso y lleno de interacciones, y las galaxias solitarias muestran qué ocurre cuando casi todo depende de la masa propia y de procesos internos. Imaginadas como comunidades, unas serían ciudades muy densas, con calles llenas, cruces constantes y construcciones que cambian a menudo, y las otras serían pueblos aislados, donde las transformaciones en el plano urbano se reparten en siglos. La comparación entre ambas poblaciones indica que la estructura del universo no solo organiza dónde se colocan las galaxias, sino cómo se desarrollan y cuánto tiempo se mantienen en ciertos estados.
Esta conclusión refuerza la idea de que el entorno cósmico actúa como un clima a gran escala que favorece ciertos ritmos evolutivos y frena otros. Para la galaxia solitaria, ese clima es muy estable y silencioso, lo que permite que cualquier cambio importante se distribuya en largos periodos sin sacudidas repentinas que reordenen todo en poco tiempo. En términos observacionales, esta tranquilidad hace que las propiedades globales de la galaxia sean más fáciles de interpretar porque hay menos capas de eventos superpuestas. De este modo, al contrastar muestras de galaxias aisladas con muestras de galaxias de cúmulo, se obtiene una visión más completa de las posibilidades que ofrece el universo para la vida de una isla de estrellas. La mente que sigue esta comparación puede sentir cómo el ruido disminuye cuando la atención vuelve a la galaxia solitaria y a su trayectoria casi libre de empujes bruscos. Esa trayectoria es un recordatorio de que existen versiones del crecimiento cósmico en las que la constancia y la moderación dominan durante edades enteras. Con esta diferencia entre vidas agitadas y vidas tranquilas ya delineada, la narración puede avanzar hacia el papel de estas galaxias solitarias como marcadores de fondo que ayudan a definir la luz media del universo y a entender cómo se reparte la energía en los rincones más silenciosos del espacio. La luz que emite una galaxia solitaria en el vacío se suma de manera silenciosa a un resplandor muy tenue que llena todo el universo, y la idea central es que estas islas aisladas contribuyen poco a poco a la luz de fondo que baña incluso los rincones más alejados del espacio. Cuando se observa el cielo con instrumentos muy sensibles, más allá de las estrellas de la propia galaxia y de las fuentes identificables, aparece un brillo débil formado por la suma de todas las galaxias activas o tranquilas, cercanas o remotas. En ese fondo luminoso, las galaxias solitarias añaden su parte como pequeñas lámparas dispersas que siguen encendidas en zonas donde casi no hay otras luces. Cada una de ellas envía fotones en todas direcciones, y una fracción mínima de esos fotones termina alcanzando los detectores que miden la luz de fondo, de modo que su existencia queda incorporada de forma discreta a la energía total del cosmos observable. Esta participación importa porque la luz de fondo registra la historia acumulada de formación de estrellas y de emisión de radiación a lo largo del tiempo, y ofrece una medida integrada de cómo se ha repartido la actividad entre regiones densas y regiones solitarias. Si se imagina ese fondo como el murmullo lejano de una ciudad vista desde una montaña, las galaxias solitarias serían las casas aisladas que también aportan un sonido suave y constante, aunque casi nunca se distingan por separado. En el universo, ese murmullo luminoso no llega de golpe, sino que se construye lentamente a través de incontables procesos de fusión nuclear en los núcleos de las estrellas de emisiones en regiones de gas caliente y de la radiación que surge cuando la materia cae hacia agujeros negros. En las galaxias solitarias, estos procesos transcurren con un ritmo moderado, libre de las sacudidas bruscas que las fusiones galácticas suelen provocar, por lo que su contribución a la luz de fondo se asemeja a una corriente estable. La medición de ese fondo requiere eliminar con cuidado las fuentes cercanas y los brillos inmediatos, hasta que solo queda un resplandor uniforme y suave que parece no tener origen concreto. Dentro de ese resplandor, los modelos indican cuánta luz procede de cúmulos ricos, cuánta de galaxias normales en vecindarios comunes y cuánta de sistemas aislados en grandes vacíos. Aunque la parte exacta de las galaxias solitarias sea difícil de separar su presencia, resulta necesaria para que el balance de energía encaje del mismo modo que una suma de muchas pequeñas contribuciones termina dando una cantidad apreciable. Esta visión convierte a las galaxias aisladas en una especie de fondo dentro del fondo, un componente discreto
que mantiene encendida la iluminación general del universo, incluso en épocas en las que las grandes explosiones de formación estelar disminuyen. Desde un punto de vista tranquilo, puede imaginarse el universo como una sala muy grande, iluminada por una mezcla de lámparas intensas y puntos de luz más suaves, en la que las lámparas solitarias se encargan de que no haya esquinas completamente a oscuras. Esa tarea silenciosa ayuda a que la energía esté distribuida de manera continua, sin huecos absolutos, y refuerza la sensación de que el cosmos conserva cierto grado de uniformidad incluso cuando se sabe que la materia se concentra en estructuras. Para los estudiosos de la evolución cósmica, la luz de fondo actúa como un registro de sonido muy largo, en el que se pueden buscar indicios de momentos de mayor actividad y de periodos de calma extendida. Las galaxias solitarias dejan su firma en ese registro como notas sostenidas que persisten durante gran parte de la pieza, acompañando a los acordes más fuertes de los cúmulos y de las galaxias en interacción. El hecho de que estas notas estén presentes asegura que, aunque las grandes orquestas de cúmulos disminuyan su intensidad con el tiempo, la melodía general no se interrumpa de manera abrupta. Esta continuidad contribuye a una imagen del universo en la que la energía se libera y se reparte, siguiendo ritmos muy amplios, donde los episodios de fuerte actividad se suavizan al ser vistos desde la distancia de miles de millones de años. Pensar en la aportación de las galaxias solitarias a la luz de fondo ayuda a entender que incluso los actores menos llamativos sostienen parte del peso de la historia cósmica. También sugiere que los lugares más tranquilos del universo no son vacíos de significado, sino escenarios donde se mantiene un brillo duradero que acompaña a todo lo demás. Con esta idea, la galaxia que viaja sola por el vacío deja de ser un detalle marginal y se convierte en un elemento estable de la iluminación general del cosmos, preparando el terreno para considerar cómo estos sistemas solitarios pueden servir además como relojes luminosos que marcan con su luz constante las grandes etapas de la vida del universo. En ese papel de relojes, su brillo integrado puede compararse en distintas épocas cosmológicas, lo que permite seguir de manera suave cómo cambia con el tiempo la contribución relativa de cada tipo de galaxia al fondo luminoso. La imagen final es la de un tejido de luz muy amplio, donde cada hebra solitaria aporta grosor y continuidad, de forma que el universo nunca queda reducido a un conjunto de destellos aislados, sino a una claridad persistente que permanece y acompaña el paso de las eras cósmicas. La idea central ahora es que las galaxias solitarias pueden comportarse como relojes y reglas de medida del universo, porque su luz estable y su entorno sencillo permiten leer con claridad el paso del tiempo cósmico y la extensión del espacio. Cuando en el interior de estas galaxias se producen eventos muy brillantes, como ciertas explosiones de estrellas viejas que alcanzan casi la misma luminosidad máxima, en muchos casos, la combinación de ese brillo conocido con la soledad del entorno convierte a cada destello en una señal limpia. Estas explosiones que en astronomía se usan como candelas estándar funcionan como faros cuya intensidad intrínseca se estima con bastante precisión, de modo que comparar su brillo aparente con el brillo esperado permite calcular distancias. En una galaxia que vive en un cúmulo denso, la luz de estas candelas puede mezclarse con la de vecinas cercanas, con nubes de gas caliente y con restos de colisiones, lo que añade capas de ruido y complica las mediciones. En cambio, cuando la candela se enciende en una galaxia solitaria suspendida en el vacío, el fondo es más oscuro y las interferencias son menores, así que la lectura resulta más clara. Cada medición de este tipo aporta un punto adicional a la escala de distancias cósmicas, una especie de marca en una cinta de medir muy larga,
que se extiende desde la galaxia observada hasta la posición del instrumento que recibe la luz. Al ir sumando estas marcas para muchas galaxias aisladas en distintas direcciones, se reconstruye un mapa de cómo se expande el universo y de cómo ha cambiado esa expansión a lo largo del tiempo. La luz de las galaxias solitarias no solo indica cuán lejos están, sino también cuánto se ha estirado el espacio desde que fue emitida, de modo que distancia y tiempo quedan entrelazados en cada rayo. Esta doble lectura convierte a las galaxias aisladas en testigos silenciosos del ritmo de la expansión cósmica, comparables a relojes que comenzaron a funcionar hace miles de millones de años y que se consultan ahora muy tarde para ver cuánto ha durado realmente su marcha. A medida que se acumulan observaciones, se puede trazar una curva suave que describe cómo ha variado la velocidad con la que las galaxias se separan unas de otras. Esa curva ha revelado que la expansión no solo continúa, sino que en épocas recientes se acelera como si una forma de energía muy sutil impregnara el espacio y empujara las estructuras hacia afuera. La presencia de galaxias solitarias en grandes vacíos ayuda a comprobar esta aceleración porque su aislamiento reduce algunas fuentes de incertidumbre y permite contrastar modelos diferentes de evolución cósmica. En términos imaginativos, estas islas de luz se parecen a boyas distribuidas en un océano que se hincha lentamente, boyas cuyos relojes internos se sincronizaron al principio de la historia del mar y que al ser observadas mucho tiempo después, indican cuánto se ha estirado la superficie del agua. Esta imagen transmite la idea de que los cambios en el universo pueden medirse, no solo mirando lo cercano, sino también comparando señales procedentes de lugares muy apartados donde la soledad preserva la nitidez de la información. Para la mente que sigue este relato, las palabras técnicas se transforman en una secuencia de pasos sencillos. Una galaxia aislada emite luz. Esa luz viaja por el vacío, llega atenuada y ligeramente enrojecida. Se mide con paciencia y a partir de esa medida se infiere cuánto ha crecido el espacio entre la emisión y la detección. La repetición de este procedimiento una y otra vez convierte a las galaxias solitarias en puntos fijos de una red de referencias que sostiene la comprensión del universo como un sistema que cambia de forma lenta pero constante. Esta constancia se percibe como una calma de fondo, porque incluso el descubrimiento de una expansión acelerada se presenta aquí no como una sacudida, sino como un ajuste suave en la curva que describe el ritmo de separación. En el silencio del vacío, los relojes luminosos de las galaxias solitarias siguen marcando el paso del tiempo cósmico, mientras la narración puede comenzar a dirigir la atención hacia lo que ocurre en el interior de estos sistemas, donde la vida de las estrellas y del gas continúa adaptándose a un entorno que ofrece pocas perturbaciones externas pero mucha duración. En este marco, las variaciones periódicas de ciertas estrellas pulsantes en galaxias solitarias también sirven como agujas que marcan intervalos regulares y refuerzan la escala de distancias y de tiempos. Cada ciclo de brillo que aumenta y disminuye de manera estable actúa como un latido luminoso que puede compararse entre diferentes épocas y regiones del cielo. Al observar estos latidos en sistemas aislados sin muchas fuentes cercanas que mezclen las señales, aparece la impresión de que el universo sostiene una red de ritmos confiables por encima del ruido local. La coordinación entre candelas estándar, estrellas pulsantes y brillo global de las galaxias solitarias ofrece así una base firme sobre la que descansar las ideas acerca de la edad del universo y de la suavidad de su crecimiento. En el interior de una galaxia solitaria, la vida de las estrellas y del gas sigue un ciclo tranquilo que se prolonga durante edades enteras, y la idea central es que sus procesos internos mantienen un equilibrio lento mientras el entorno casi no interviene. En regiones donde el gas frío se ha acumulado de manera gradual,
las nubes comienzan a condensarse bajo su propia gravedad, hasta formar núcleos densos en los que tras un tiempo muy largo se encienden nuevas estrellas. Estas estrellas jóvenes iluminan las nubes restantes, con un resplandor suave coloreando el entorno con tonalidades delicadas, que destacan aún más en una galaxia que no sufre sacudidas violentas. Algunas de ellas son masivas y viven poco irradiando mucha energía antes de terminar en explosiones que devuelven parte del material al medio interestelar. Otras son más pequeñas y estables, con vidas tan largas que pueden acompañar gran parte de la historia de la galaxia, manteniendo un brillo constante que sostiene la luz de fondo del sistema. La imagen mental es la de un jardín muy amplio, donde algunos árboles crecen rápido y caen pronto enriqueciendo el suelo, mientras otros se mantienen en pie durante generaciones dando sombra y continuidad. Con cada generación estelar, el gas residual se enriquece en elementos más pesados, de modo que la composición química de la galaxia cambia lentamente, dejando un registro discreto de todo lo que ha ocurrido. Este enriquecimiento gradual importa porque condiciona el tipo de estrellas y de posibles planetas que pueden formarse en épocas posteriores incluso en una galaxia que casi no interactúa con vecinas. En las zonas donde el gas se ha ido agotando, la formación de nuevas estrellas se atenúa y el paisaje luminoso se vuelve más suave, dominado por estrellas viejas de luz más cálida. El resultado es una mezcla calmada de regiones activas y regiones apagadas, que coexisten sin grandes choques como barrios de una ciudad, que envejecen a ritmo diferente, pero comparten la misma estructura general. En ausencia de fusiones grandes, la distribución de estas zonas se modifica con pasadas lentas, de brazos espirales y con pequeñas inestabilidades que se propagan a través del disco, pero las formas globales cambian de manera progresiva. Desde un punto de vista sereno, el disco de la galaxia puede imaginarse como un carrusel de luces que gira en silencio, donde se encienden nuevos puntos luminosos, mientras otros se apagan sin alterar el giro principal. La recapitulación sencilla es que el interior de una galaxia solitaria evoluciona mediante ciclos repetidos de nacimiento y muerte estelar, regulados casi solo por la cantidad de gas disponible y por la gravedad propia del sistema. Esta regulación interna crea un ritmo de fondo que da estabilidad al conjunto y permite que los cambios se distribuyan en grandes intervalos de tiempo. En ese ambiente, los cúmulos estelares formados por grupos de estrellas nacidas de la misma nube actúan como pequeñas familias que se desplazan juntas antes de dispersarse con los millones de años. Algunos de estos cúmulos muy compactos pueden sobrevivir como esferas densas que orbitan el centro galáctico, funcionando como relojes adicionales que marcan la edad aproximada de diferentes fases de formación. Mientras tanto, el gas caliente producido por explosiones y vientos estelares se eleva por encima del plano del disco, se enfría poco a poco y puede caer de nuevo más tarde cerrando bucles lentos de reciclaje que tardan millones de años en completarse. La escena es comparable a un clima suave en el que las estaciones cambian pero sin tormentas extremas que arrasen el paisaje de modo que la memoria de años anteriores permanece en patrones reconocibles. En algunos rincones la densidad de gas nunca llega a ser suficiente para formar muchas estrellas nuevas, y esos sectores se convierten en zonas silenciosas donde solo brillan las poblaciones antiguas. En otros, resiste una reserva suficiente para que sigan apareciendo estrellas jóvenes manteniendo una luz más viva que se mezcla con el resplandor envejecido de los vecinos. Esta diversidad interna sostenida sin grandes perturbaciones externas convierte a la galaxia solitaria en un archivo detallado de cómo se reparten los recursos y cómo responden las estrellas a la disponibilidad de gas. Para la mente que sigue esta historia, la complejidad puede resumirse en una imagen clara
un sistema muy grande donde todo cambia, pero a una velocidad tan baja que cada transformación se percibe como una continuidad más que como una ruptura. La estabilidad del entorno externo permite que este archivo se conserve con pocas interferencias, lo que hace de la galaxia solitaria un modelo útil para estudiar la evolución galáctica básica. Con esta visión asentada, la narración puede avanzar hacia el futuro lejano de estas islas de luz, cuando sus reservas de gas disminuyan aún más y la galaxia entera entre en una fase de madurez larga, dominada casi por completo por estrellas viejas que se apagan de manera muy lenta. Con el paso de miles de millones de años, la galaxia solitaria se encamina hacia una etapa de madurez prolongada en la que la formación de nuevas estrellas se debilita cada vez más, y la idea central es que su futuro se construye como un descenso suave hacia un estado de luz más tenue, pero todavía constante. A medida que el gas frío disponible se va consumiendo en las regiones activas, los brotes de nacimiento estelar se vuelven más pequeños y esporádicos hasta que solo quedan algunos focos dispersos, donde siguen apareciendo estrellas jóvenes. El resto del disco se llena sobre todo de estrellas viejas que brillan con tonos más cálidos y con ritmos muy estables como lámparas antiguas que se niegan a apagarse de manera abrupta. La galaxia adopta una apariencia más uniforme con menos contrastes entre zonas muy brillantes y zonas oscuras, y el conjunto se percibe como una isla de luz suave que flota con serenidad en el vacío. En este escenario, la evolución interna ya no está marcada por grandes cambios estructurales, sino por un debilitamiento lento del resplandor global y por un envejecimiento gradual de las poblaciones estelares. Las estrellas de baja masa que viven de manera muy eficiente se convierten en las protagonistas silenciosas de esta fase, manteniendo un brillo moderado durante tiempos que superan incluso la edad actual del universo. El ciclo de enriquecimiento químico continúa, pero a un ritmo menor, porque hay menos explosiones que devuelvan material fresco al medio y la renovación del gas se ralentiza. En la imagen mental, la galaxia se parece ahora a una ciudad vieja que ya no construye tantos edificios nuevos, pero mantiene encendidas las luces de las casas y de las calles durante la noche. El entorno intergaláctico sigue siendo muy tranquilo, de modo que casi ninguna fuerza externa altera esta transición, y la galaxia madura sin sobresaltos sostenida por su halo de materia oscura y por la inercia de su rotación. La recapitulación sencilla es que el futuro de la galaxia solitaria consiste en una larga fase de estabilidad cada vez más tenue en lugar de un final repentino. Con el tiempo, muchas de las estrellas más masivas que quedaban terminan sus vidas y dejan tras de sí remanentes densos como estrellas de neutrones y agujeros negros estelares que se integran en la población global del sistema. Estos objetos compactos siguen influyendo en sus vecinos cercanos mediante la gravedad, pero su presencia no genera en general grandes espectáculos visibles, salvo en casos aislados. La mayor parte del disco se llena de estrellas de baja masa y de enanas blancas que representan las etapas finales de muchas estrellas anteriores y que brillan con una luz más débil pero persistente. En este paisaje estelar, el ritmo de los cambios visibles se reduce aún más, y cualquier variación importante requiere escalas de tiempo tan largas que la galaxia parece casi congelada en una configuración estable. Desde la distancia su luz contribuye a la claridad general del universo, como un resplandor suave y envejecido que no llama la atención pero permanece. La soledad cósmica amplifica esta sensación porque nada llega desde el exterior para desencadenar fusiones grandes o para agitar el gas que todavía se conserva. Las órbitas de las estrellas se ajustan muy lentamente a las pequeñas pérdidas de masa acumuladas, y el disco puede volverse algo más difuso con el paso de eones,
pero sin cambios dramáticos en la forma global. El halo de materia oscura sigue envolviendo a la galaxia, manteniendo la estructura general y guiando los movimientos internos con la misma discreción de siempre. En una visión muy lejana, cuando el universo sea mucho más viejo de lo que es ahora la galaxia solitaria, se verá como un conjunto de luces débiles dispersas en un volumen amplio, con una densidad estelar menor y una actividad interna muy reducida. Sin embargo, incluso en ese estado avanzado, continuará siendo una isla reconocible, un registro duradero de cómo la materia se organizó una vez en un entorno sin compañía cercana. Esta persistencia ofrece una forma de consuelo cósmico porque indica que las estructuras pueden mantenerse durante periodos casi inconcebibles, incluso cuando el ritmo de creación disminuye. Para la mente que contempla esta evolución, el futuro lejano de la galaxia solitaria se percibe como una prolongación natural de su historia anterior, sin giros bruscos, y como un ejemplo de cómo el universo permite que algunas regiones se deslicen hacia la calma extrema. En ese futuro remoto, la luz de la galaxia seguirá viajando hacia el vacío, aunque cada vez sea más tenue, llevando consigo una memoria muy larga de procesos que comenzaron cuando el cosmos era joven. Esa luz tardía cerrará de manera suave el capítulo brillante de la galaxia, mientras el resto del universo continúa su propia marcha hacia estados aún más diluidos. Con este retrato de la madurez y del envejecimiento galáctico establecido, la narración puede desplazarse hacia cómo la presencia de estas islas envejecidas influye en la imagen global del universo en épocas futuras, cuando muchas de las fuentes actuales se hayan apagado o debilitado hasta convertirse en un eco lejano. Al pensar ya no en una sola galaxia aislada, sino en muchas galaxias solitarias, dispersas por distintos vacíos, aparece una imagen nueva en la que estas islas de luz se convierten en una población completa que sigue patrones suaves, y la idea central es que el conjunto de todas ellas revela aspectos profundos sobre cómo nació la estructura del universo. Las simulaciones de formación de galaxias muestran que desde muy temprano pequeñas diferencias en la densidad de materia se amplifican con el tiempo, de modo que algunas regiones acaban muy llenas, mientras otras quedan casi vacías. Las galaxias solitarias representan los casos en los que la materia disponible fue suficiente para formar una isla estable, pero no tanto como para construir un vecindario animado con muchas compañeras. Cuando los astrónomos trazan mapas de estas galaxias aisladas, observan que no están distribuidas de forma totalmente aleatoria, sino que se sitúan en lugares que siguen la lógica general de la red cósmica, como puntos discretos en las zonas más claras de un dibujo. Cada galaxia solitaria marca un lugar donde el universo primitivo permitió que la materia se reuniera lo justo para encender estrellas, y sin embargo dejó el entorno circundante casi vacío. Esta combinación delicada actúa como una huella de las condiciones iniciales, algo así como las improntas que dejan las primeras ondas sobre la superficie de un lago antes de que la imagen se vuelva compleja. Al estudiar cuántas galaxias solitarias hay, qué masas tienen y en qué tipos de vacíos viven, se obtiene un conjunto de números que sirve para comprobar teorías sobre la cantidad total de materia y sobre la intensidad de las irregularidades iniciales. Esos números se comportan como un código silencioso que se descifra comparando observaciones con modelos y ajustando parámetros hasta que las curvas coinciden suavemente. La recapitulación sencilla es que la población de galaxias solitarias funciona como una prueba estadística de cómo el universo transformó pequeñas variaciones en un paisaje de llenos y vacíos. Imaginadas en conjunto, estas galaxias aisladas forman una especie de constelación extendida a escala gigante, una red muy diluida cuyos nodos nunca se encuentran entre sí, pero que vista desde fuera sigue un diseño reconocible. Cada nodo brilla de manera discreta, pero la suma de todos ellos
ayuda a sostener la regularidad de la luz de fondo y de la estructura general. La soledad de cada galaxia es relativa porque todas comparten las mismas leyes de gravedad, de expansión y de evolución estelar, aunque nunca vayan a acercarse lo suficiente como para influirse mutuamente de manera fuerte. Esta situación sugiere que el universo admite muchas historias paralelas escritas en diferentes esquinas del espacio con alfabetos similares. Las galaxias solitarias son versiones muy espaciadas de la misma narración básica gas, que se condensa estrellas que nacen y mueren, química que cambia con lentitud y luz que viaja sin descanso hacia regiones que pueden permanecer desiertas durante siempre. Desde esta perspectiva amplia, la soledad cósmica deja de asociarse con abandono y se interpreta como un modo particular de participar en la historia común. Cada isla aislada ofrece un relato completo y autosuficiente que podría leerse sin conocer el resto del universo, y aún así mostraría las fases esenciales de la evolución galáctica. Para la mente que observa esta multiplicidad de historias tranquilas, genera una sensación de redundancia serena, como si el cosmos se asegurara de que los patrones fundamentales se repiten muchas veces en lugares distintos, de modo que la desaparición de uno no altera la estabilidad del conjunto. Al mismo tiempo, el hecho de que existan tantos vacíos amplios ocupados solo por unas pocas galaxias recuerda que la riqueza del universo no viene solo del número de objetos, sino también del espacio que los separa. Los grandes intervalos vacíos funcionan como márgenes anchos alrededor de cada relato, permitiendo que cada galaxia solitaria se desarrolle sin interrupciones bruscas. En este marco, el estudio colectivo de estas islas aisladas no aporta una imagen agitada, sino una estadística suave que habla de un orden profundo, hecho de distribuciones de frecuencias y de promedios. Cada punto de ese orden puede traducirse en una curva que se superpone con suavidad a otras curvas hasta formar un cuadro coherente del pasado del universo. Con esta visión estadística y serena de la población de galaxias solitarias, la narración puede empezar a acercarse de nuevo a la escala de la experiencia humana, explorando cómo la idea de estas islas de luz, en grandes vacíos, influye en la manera de imaginar el lugar que ocupa una galaxia habitada por seres que miran al cielo y se preguntan por la soledad y la conexión en niveles muy distintos. Si una civilización llegara a surgir dentro de una galaxia solitaria, en un vacío profundo, crecería envuelta por un cielo que ya es desde el principio una expresión tranquila de la soledad cósmica, y la idea central aquí es que su visión del universo estaría marcada por un horizonte silencioso pero ordenado. Al mirar hacia afuera, esos observadores verían su propia galaxia como una banda de luz que rodea el firmamento salpicada de estrellas más cercanas y más lejanas que llenan la noche con puntos nítidos. Más allá de esa banda, el número de manchas difusas correspondientes a otras galaxias sería probablemente menor que en una región de cúmulo, de modo que el contraste entre la isla local y el fondo lejano sería aún más evidente. La cúpula del cielo mostraría una separación clara entre la estructura que sostiene la vida y la inmensidad oscura que se extiende más allá, lo que reforzaría la sensación de que la galaxia propia es una casa luminosa en medio de un exterior muy amplio y casi vacío. Con el tiempo, esa civilización podría desarrollar instrumentos para medir la luz débil de otras galaxias distantes e incluso detectar la radiación de fondo que llena el espacio como un resplandor muy uniforme. A través de esas mediciones descubriría que su situación no es única, sino una variante más de la forma en que la materia se organiza en la red cósmica. Quizá al principio interpretaría la escasez de galaxias visibles como una prueba de aislamiento extremo, pero al mejorar la sensibilidad de sus observaciones, encontraría filamentos lejanos y vacíos aún más grandes, comprendiendo que la soledad de su galaxia es relativa.
La recapitulación sencilla es que incluso en una galaxia solitaria, el universo revelaría su continuidad, aunque lo hiciera de manera más discreta. La experiencia cotidiana de esos seres se desarrollaría bajo un cielo donde los cambios son lentos, marcados por movimientos regulares de estrellas y por ciclos largos de brillo y oscuridad. Las constelaciones trazadas sobre su bóveda celeste permanecerían estables durante tiempos históricos, y la percepción del tiempo cósmico se anclaría en la aparente inmovilidad de las estructuras grandes. Esa estabilidad visual podría favorecer una relación serena con el cielo visto, no como un escenario de amenazas constantes, sino como un fondo confiable sobre el que se despliega la vida. En la medida en que la civilización avanzara en su comprensión, descubriría que la aparente quietud es el resultado de procesos muy largos que se parecen más a flujos suaves que a sucesos repentinos. La idea de vivir en una isla de luz rodeada por un océano de vacío invitaría a reflexiones sobre la escala, la rareza y la conexión no solo en términos físicos, sino también en términos de significado. Las historias, los mitos y las ciencias de ese mundo podrían recurrir una y otra vez a la imagen de la isla luminosa que flota sin rumbo aparente, pero que en realidad sigue trayectorias marcadas por leyes muy regulares. A medida que sus mapas del universo se hicieran más precisos, esos observadores solitarios entenderían que otras galaxias, aunque lejanas, comparten una composición similar de gas estrellas y materia oscura. La soledad se transformaría entonces en una conciencia de parentesco a gran distancia, como si la galaxia propia y las otras islas formaran una familia dispersa en la que casi nunca se producen encuentros, pero sí una afinidad profunda. El conocimiento de que existen otras islas de luz, algunas reunidas en grupos densos y otras también solitarias, permitiría conectar su situación particular con un patrón más amplio. Esa conexión intelectual podría aliviar parte del peso emocional asociado a la idea de aislamiento, sustituyéndolo por una sensación de pertenencia a una estructura mayor. Al mismo tiempo, el hecho de vivir en un entorno sin grandes perturbaciones externas proporcionaría una base prolongada de estabilidad sobre la que esa civilización podría desarrollar proyectos a muy largo plazo. Los tiempos necesarios para estudiar con detalle la propia galaxia, medirla, modelarla y compararla con otras, serían compatibles con la escala de generaciones enteras, que verían cambiar muy poco la apariencia global del cielo. El resultado sería una cultura cósmica que asocia la paciencia con el descubrimiento y que entiende que muchas respuestas llegan solo después de periodos prolongados de observación. El cielo de la galaxia solitaria actuaría como un recordatorio constante de que la información recorre distancias enormes y requiere esperas largas, pero que cuando llega encaja con delicadeza en un esquema coherente. En esa coherencia, la civilización podría encontrar una forma de calma al reconocer que su historia local es una frase más en un relato mucho más extenso que involucra a otras galaxias, vacíos y filamentos. De esta manera, la existencia en una galaxia solitaria no se definiría únicamente por la distancia que la separa de las vecinas, sino también por la capacidad de leer el orden que se extiende a través de todo el cosmos, orden que sigue siendo accesible, incluso desde un rincón muy apartado del tejido universal. La imagen de galaxias solitarias a la deriva en el vacío infinito sirve también como un espejo amplio para las ideas de soledad y conexión en escala humana, y la idea central es que estas islas de luz muestran cómo la separación puede coexistir con un orden profundo. En una galaxia solitaria las estrellas no dejan de relacionarse entre sí solo porque el entorno externo sea casi vacío. Siguen un entramado de órbitas, fuerzas y ciclos que las vincula a un centro de masa común
y a un pasado compartido. De forma similar, una civilización que reflexiona sobre su lugar en el cosmos descubre que su aparente aislamiento galáctico no rompe las leyes generales que la conectan con otros rincones del universo. La gravedad, la luz y el tiempo que actúan en la galaxia propia actúan también en galaxias remotas, aunque nunca lleguen a encontrarse. La recapitulación sencilla es que la soledad cósmica se entiende mejor como distancia grande sobre un fondo de reglas compartidas y no como corte absoluto de vínculos. Esta comprensión introduce una calma particular porque indica que una galaxia aislada sigue siendo parte de un diseño mayor, igual que una mente puede sentirse separada y sin embargo seguir inmersa en patrones comunes de experiencia. Cuando la mente humana observa la banda de la Vía Láctea o imagina una galaxia perdida en un vacío, traduce de manera espontánea esa escena en metáforas de vida interior y de búsqueda de significado. Las órbitas estelares repetidas durante eones evocan hábitos, recuerdos y ciclos que se repiten en la escala de una biografía. Las grandes distancias entre galaxias recuerdan las distancias emocionales y culturales entre comunidades, y la red cósmica sugiere una estructura de relaciones que existe incluso cuando no se percibe de forma directa. En este marco, la galaxia solitaria se convierte en un símbolo de persistencia tranquila, capaz de seguir su curso, aunque falten encuentros frecuentes con iguales cercanas. Su existencia demuestra que el universo permite historias que se sostienen casi por completo en su dinámica interna con aportes discretos del entorno. Para quienes contemplan esta imagen, se abre la posibilidad de aceptar periodos de retiro y de silencio como fases legítimas dentro de una historia larga, del mismo modo que la galaxia aislada vive etapas enteras en las que apenas recibe perturbaciones externas. La soledad deja de presentarse solo como carencia y aparece también como un tipo de espacio donde se reorganizan recursos, donde se asientan las estructuras y donde los ritmos se vuelven más suaves. Al mismo tiempo, la propia galaxia solitaria recuerda que el aislamiento nunca es total, porque la luz que emite viaja durante millones de años hasta otras regiones y la luz de otras islas, aunque muy tenue, termina llegando a su cielo. El vacío que las separa actúa como un intervalo grande, no como una barrera impenetrable. Cada fotón que cruza ese vacío es una forma de noticia silenciosa sobre la existencia de otras configuraciones posibles, de materia y de historia. De forma análoga, el intercambio de mensajes, ideas y observaciones entre civilizaciones de una misma galaxia o incluso entre generaciones sucesivas opera como una especie de luz interior que atraviesa distancias y periodos extensos. Los canales pueden ser escasos y frágiles, pero el contenido que transportan permite tejer una continuidad suave por encima de las rupturas aparentes. Vista así, la galaxia solitaria ofrece una lección en forma de paisaje. Es posible mantener un equilibrio interno duradero, mientras se participa en un conjunto mayor, aunque los contactos sean raros. La conciencia de pertenecer a un universo de muchas islas de luz dispersas y al mismo tiempo regidas por normas comunes matiza la sensación de estar completamente perdido en el vacío. En lugar de un escenario de abandono, aparece un escenario de dispersión organizada, donde cada punto conserva relevancia y contribución. Para la mente que integra estas imágenes, el pensamiento se desplaza desde preguntas sobre por qué hay tanta distancia hacia una atención más suave, al modo en que se sostienen las conexiones a través de esa distancia. El largo viaje de la luz entre galaxias, la regularidad de la red cósmica y la persistencia de las órbitas estelares dentro de una galaxia solitaria invitan a imaginar un universo en el que la continuidad importa tanto como el encuentro. En este universo, las historias se superponen sin necesidad de cruzarse de forma constante, y cada una aporta un tono distinto a la sinfonía general.
Con esta perspectiva, la galaxia aislada deja de ser solo una curiosidad astronómica y se transforma en un símbolo de paciencia estructurada, una muestra de cómo la materia puede sostenerse y evolucionar en largos tramos de calma. Esta imagen prepara el camino para que la narración se acerque a la fase final, en la que el destino de las galaxias solitarias se integra con el destino global del universo en expansión, y se observa cómo ambas historias convergen hacia estados cada vez más diluidos, pero todavía guiados por la misma trama de leyes suaves y constantes. En la visión de muy largo plazo, las galaxias solitarias a la deriva, en el vacío infinito, forman parte de un destino compartido con todas las demás estructuras del cosmos, y la idea central aquí es que su final se aproxima de manera tan lenta y suave que casi se confunde con una prolongación del presente. A medida que la expansión acelerada del universo continúa, los espacios entre los grandes filamentos de la red cósmica se ensanchan todavía más, y los vacíos que ya eran amplios se convierten en regiones inmensas, donde las distancias crecen sin pausa. En este escenario, una galaxia solitaria que ya se encuentra en un vacío profundo queda cada vez más separada de cualquier vecina lejana, hasta que la luz procedente de otras islas de materia se vuelve tan débil y tan desplazada hacia longitudes de onda largas que deja de ser detectable para observadores internos. La galaxia pasa entonces a vivir en un horizonte casi exclusivamente propio, rodeada solo por su halo de materia oscura, por sus estrellas cada vez más viejas y por la radiación de fondo que se enfría de manera gradual. La recapitulación sencilla es que con el tiempo la galaxia solitaria se convierte en todo el universo observable para quienes la habitan, mientras el resto del cosmos se diluye más allá de su alcance. En el interior, la vida estelar continúa siguiendo el camino descrito en las secciones anteriores, con un nacimiento de nuevas estrellas cada vez más escaso y con un predominio creciente de enanas rojas duraderas y enanas blancas que se enfrían despacio. Los remanentes compactos como estrellas de neutrones y agujeros negros estelares pueblan el fondo oscuro de la galaxia como puntos de gravedad intensa, pero casi invisibles. En algunos casos, encuentros muy raros entre estos objetos dan lugar a emisiones breves de energía, pero en general la actividad se vuelve episódica y puntiforme, sin alterar el carácter globalmente tranquilo del sistema. Vista desde fuera, si fuera posible, la galaxia mostraría un brillo decreciente y un espectro dominado por luz suave con muy pocas regiones de formación estelar. El vacío que la rodea continúa expandiéndose y la distancia hasta cualquier otra estructura significativa crece hasta superar escalas que ya no pueden comunicarse mediante intercambio eficiente de luz. En términos imaginativos, la galaxia solitaria se parece cada vez más a una lámpara que permanece encendida en una habitación cuyo tamaño aumenta sin límite, de modo que las paredes se alejan tanto que dejan de influir en la sensación de espacio. Con el paso de tiempos aún más largos, los procesos internos siguen agotando lentamente el combustible nuclear de las estrellas que quedan, y la galaxia se aproxima a una fase dominada casi por completo por objetos fríos y oscuros. Sin embargo, incluso en ese estado avanzado, la estructura de la galaxia, su halo y sus órbitas conservan un grado de orden que se mantiene mientras la expansión general no deshaga los vínculos gravitatorios locales. El destino último del universo puede describirse de muchas formas técnicas, pero dentro de esta narración suave se percibe como una tendencia progresiva hacia configuraciones cada vez más diluidas y silenciosas. En todas ellas, la galaxia solitaria actúa como un ejemplo sencillo de cómo una isla de materia se adapta a ese rumbo, primero manteniendo una vida interna rica, luego pasando a una madurez larga y finalmente entrando en una vejez extendida, donde casi todo sucede muy despacio.
Para una mente que contempla esta historia, la conclusión no se presenta como una catástrofe repentina, sino como una serie de transiciones suaves en las que cada etapa conserva cierta continuidad con la anterior. El universo, que contenía muchas galaxias visibles, se transforma desde el punto de vista de la galaxia solitaria en un universo centrado en una sola isla de luz, y más tarde en un universo marcado por luces cada vez más débiles. Aún así, durante todo este proceso, las leyes que regulan movimientos, energías y transformaciones siguen siendo las mismas, lo que aporta una sensación de estabilidad profunda por debajo de la superficie cambiante. La galaxia solitaria entonces se convierte en un hilo que atraviesa gran parte de la historia cósmica, desde las primeras condensaciones de materia hasta las épocas más frías y dispersas. Ese hilo muestra que el destino del universo puede verse como una larga relajación hacia estados de equilibrio cada vez más finos, y que la deriva en el vacío infinito no es un viaje descontrolado, sino una marcha ordenada guiada por fuerzas suaves. Con esta imagen de futuro amplio instalada, la narración está preparada para acercarse a sus últimos tramos, en los que la atención se centrará menos en los detalles físicos y más en la sensación de calma que deja el reconocimiento de un cosmos que, incluso en su soledad extrema, conserva una estructura comprensible y una continuidad serena. Al reunir todos los elementos de esta historia, las galaxias solitarias a la deriva en el vacío infinito aparecen como hilos muy largos que atraviesan casi toda la vida del universo, y la idea central es que su mera existencia demuestra cómo la materia puede sostener un orden tranquilo incluso en los escenarios más aislados. Nacen de pequeñas fluctuaciones en la densidad inicial, crecen siguiendo las reglas de la gravedad y de la física del gas, se organizan en discos o en estructuras más difusas y luego continúan evolucionando con muy pocas interrupciones externas. Se mueven por los vacíos como barcos lentos que cruzan mares inmóviles, guiados por corrientes invisibles, marcadas por la red cósmica y por la expansión del espacio. Durante ese viaje, sus estrellas se encienden y se apagan, sus reservas de gas se consumen y se reciclan, y sus halos de materia oscura mantienen un marco estable en el que todo esto puede suceder. Cada etapa de la vida de una galaxia solitaria deja una huella en su luz, en su composición química y en la distribución de sus estrellas, de modo que el sistema completo actúa como un archivo que habla del pasado del universo. La recapitulación sencilla es que estas islas aisladas muestran condensada la transformación de un cosmos joven y denso en uno cada vez más amplio y silencioso. A través de sus posiciones en los vacíos, indican cómo se ha dibujado la red cósmica y cómo se han ampliado las regiones pobres en materia. A través de su luz, ayudan a medir distancias y tiempos, a reconstruir el ritmo de la expansión y a confirmar la presencia de componentes invisibles, como la materia oscura y la energía oscura. A través de su calma interna ofrecen un ejemplo claro de evolución galáctica, sin demasiadas perturbaciones, lo que vuelve más fácil distinguir qué procesos dependen del entorno y cuáles surgen casi solo de la dinámica propia. En conjunto, esta información compone una imagen amplia, donde el universo aparece como un sistema coherente, lleno de patrones que se repiten a muchas escalas. Desde la mirada de una mente que contempla esta escena, las galaxias solitarias adquieren también un valor simbólico, porque representan historias largas que se desarrollan sin necesidad de contactos frecuentes y sin grandes cambios abruptos. La soledad que las rodea no borra sus vínculos con el resto del cosmos, solo los extiende a distancias grandes y a tiempos muy prolongados. La luz que emiten atraviesa ese vacío y se suma a la claridad de fondo que baña toda la estructura cósmica,
igual que los sucesos discretos de muchas vidas, se integran en la memoria general de una civilización. Las órbitas que repiten sus trayectorias durante eones evocan ciclos que se reiteran sin prisa, mientras las transiciones entre fases jóvenes y viejas muestran cómo el cambio puede ser al mismo tiempo constante y suave. La imagen de una sola galaxia flotando en un vacío casi perfecto encierra así una doble lectura física y silenciosamente emocional. Por un lado es un objeto medible con masas, velocidades, espectros y posiciones que se comparan con modelos. Por otro es una escena que permite imaginar la paciencia del universo, el modo en que sostiene procesos que superan cualquier intervalo humano, pero que siguen reglas sencillas. La red cósmica, con sus filamentos densos y sus vacíos, se convierte en un telón de fondo donde cada galaxia solitaria ocupa un lugar preciso, igual que una nota prolongada dentro de una composición muy extensa. Al pensar en ese telón y en esa nota, la mente reconoce que el universo no es un caos desordenado, sino una suma de estructuras que se generan y se ajustan, siguiendo pocas leyes que se repiten. En este reconocimiento aparece una forma de calma, porque indica que incluso en el escenario de mayor soledad imaginable, un orden persistente sostiene la marcha de las cosas. Las galaxias solitarias que se desplazan sin prisa por vacíos cada vez más grandes muestran que es posible una historia donde la estabilidad pesa más que el sobresalto y donde los cambios decisivos ocurren a un ritmo tan amplio que se confunden con una continuidad suave. Vista desde esta perspectiva, la imagen final del universo no es la de un estallido que termina de forma abrupta, sino la de una serie de luces que se atenúan lentamente mientras el espacio se expande, manteniendo hasta muy tarde la memoria de todo lo que ha ocurrido. Entre esas luces, las galaxias solitarias ocupan un papel silencioso pero constante, como faros que permanecen encendidos durante casi toda la travesía cósmica. Su deriva en el vacío infinito no se siente entonces como un extravío, sino como parte de una marcha ordenada en la que cada isla de materia sigue su propio camino, pero contribuye con su luz y con su estructura a la claridad general de un universo amplio, paciente y comprensible. En el fondo tranquilo del universo en expansión, la imagen de las galaxias solitarias a la deriva permanece como un paisaje suave, en el que nada se detiene por completo, pero casi todo cambia tan despacio que cada transición parece un descanso prolongado. La red cósmica, con sus filamentos, sus cúmulos y sus grandes vacíos, ha quedado ya dibujada en la narración, y dentro de ella, esas islas de luz solitaria continúan su marcha silenciosa, sostenidas por halos invisibles y por órbitas que se repiten con paciencia. Sus estrellas han nacido, han vivido y han desaparecido sin prisa, dejando en la luz y en la química de cada galaxia un registro discreto de encuentros de ciclos internos y de largos periodos de calma. La estructura general del cosmos se ha mostrado como un tejido amplio, donde el vacío no es ausencia absoluta, sino un espacio suave que separa y al mismo tiempo enmarca cada historia de materia. A escalas humanas, la escena se reduce a una sensación de claridad. El universo se presenta como algo demasiado grande para ser controlado, pero lo bastante ordenado para ser comprendido en sus trazos principales. La soledad de las galaxias aisladas no ha borrado sus vínculos con el resto del entramado, solo los ha extendido a distancias que invitan a pensar en tiempos largos y en conexiones sutiles. La luz que parte de esas islas continúa cruzando el vacío, sumándose al resplandor tenue que baña todo el cielo, mientras la expansión del espacio se despliega con la misma suavidad que ha guiado toda la historia. Cada filamento, cada vacío y cada galaxia solitaria ocupa su lugar sin sobresaltos, como notas mantenidas en una melodía muy lenta que apenas cambia de tono,
En ese marco, la deriva de las galaxias solitarias deja de ser una imagen inquietante y se convierte en parte de una respiración amplia en la que la materia se organiza, se relaja y se dispersa siguiendo pocas reglas constantes. El resultado final es un panorama sereno, donde la inmensidad no pesa como una carga, sino que se extiende como un fondo estable, capaz de sostener durante edades enteras la luz suave de unas pocas islas que continúan flotando en el vacío infinito.